Hola, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Entramos un poquito tarde porque resulta que estaba en Casa María y muchísimos amigos, desde muy temprano, desde las 8 de la mañana. Hay que aclarar que antes tuvimos algunas reuniones, no hemos parado, de tal manera que todavía me tuve que disculpar con algunas compañeras y compañeros incluso que vienen de fuera, que querían ver algo alusivo al partido sinaloense. Sin embargo, bueno, lo importante es que aquí estamos, queremos estar en contacto con ustedes. Hice un compromiso de que este podcast primeramente era todos los lunes, pero bueno, en la medida de lo posible lo vamos a proyectar todos los días de preferencia, ¿no? Claro, no tiene que estarnos viendo en este momento. Hay que recordar que esto queda grabado. Hoy es el podcast número 44. Y bueno, la verdad es que hoy voy a estar solo con ustedes. Sirve de que hacemos un programa mucho más corto. Quiero enviarle un saludo al doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño, donde se encuentra, así como también a Manuel Cárdenas Fonseca, mi estimado y querido amigo, que ojalá y tenga la oportunidad de acompañarnos pues el día de mañana y pasado mañana. Y quién quite nos vayamos hasta Navidad, ¿no? Bueno, quiero comentarles que la gente me ha llamado y me ha preguntado sobre temas que tienen que ver con el área de la salud. Me dicen, oye, es que anda una nueva variante de lo que es el coronavirus y necesitamos información. Necesitamos una recomendación de las vacunas. ¿Qué hay que hacer en este momento? Se escucha que ya van a llegar, que las van a vender, que el gobierno las va a regalar. ¿Cuál es la realidad? ¿Y quiénes son los que nos debemos de inyectar este biológico? De tal manera que vamos a hablar un poco sobre esto, pero antes vamos a entrar a lo que es este pequeño espacio que le llamamos nosotros el collage, donde igualmente hablamos de un tema y el siguiente es otro tema radical, lo que menos se imaginan. Puedo comentar aquí algunos detalles. Andrés Manuel López Obrador en defensa de su hijo Andrés López Beltrán. ¿Qué dice? El presidente AMLO aseguró que no tiene nada que ocultar, pero no hay ninguna prueba de que su hijo Andrés López Beltrán le haya pedido a la gobernadora de Quintana Roo que le dieran un contrato a un empresario. Estamos hablando de los medicamentos. Esa es la realidad, es un programa, un reportaje que dio Loret de Mola hace algunos días, que tiene que ver con la compra de medicamentos donde hay corrupción. Dice, no hay ninguna prueba de que mi hijo haya participado pidiéndole a la gobernadora de Quintana Roo, porque allá fue Mara Lezama, que le dieran un contrato a un empresario, ¿no? Esto es lo que dice, pero lo que pasa es que esto se está dando en varias entidades federativas, incluyendo aquí en Sinaloa, dentro de la corrupción, la compra de medicamentos, y en su momento, bueno, lo vamos a comentar más a fondo. Otro tema dice, funcionarios que aspiran candidaturas tienen prohibido ir a eventos de precampaña de Claudia Sheinbaum. Fue cuando tuvimos la visita. Me llamó la atención porque el gobernador prohibió a sus funcionarios, a sus presidentes municipales, que ellos fueran, sobre todo porque era un día hábil y tuvieran entrevista con la candidata, ¿no? Con la candidata, lo cierto es que mucha gente no le hizo caso al gobernador. Dice, PRD oficializará denuncia contra Serapio Vargas y Feliciano Castro por desvío de recursos. No, esto es un comentario donde dice, el activista y dirigente del PRD en Culiacán, Marco Antonio García, señaló que formalizará una denuncia en contra de Serapio Vargas y Feliciano Castro Melendres. Esto por desvío de recursos para transportación del Congreso del Estado de Sinaloa. Mencionó que se tienen que tomar cartas en el asunto, ya que las sindicaturas se encuentran abandonadas, mientras que los diputados ganan una fortuna. También dijo que Marco Antonio García, él mismo exhortó
a los diputados de que tengan respeto a la ciudadanía y que el dinero que se robaron se tiene que regresar a las arcas del Estado. Yo creo que es fundamental que haya transparencia al respecto. Si un diputado vive aquí en la capital sinaloense, creo que existe en la normatividad cuántos kilómetros a la redonda o a partir de aquí de lo que es el municipio de Culiacán, ellos tienen derecho a un recurso económico extra. Creo que son 16,000 pesos o más, no recuerdo. Lo que sí es que hay diputados que los agarraron con las manos en la masa, en el sentido de que estaban cobrando dicha prestación viviendo aquí en el municipio de Culiacán. Por favor, el buen juez por su casa empieza. Dice, se desesperan los trigueros y urgen los pagos a Segalmex, dice los mochis. Ante la cercanía de la Navidad, los productores de trigo del Valle del Carrizo terminaron por desesperarse y urgieron los pagos pendientes a Segalmex. La verdad es que se ha quedado muy mal con los productores agrícolas del estado de Sinaloa. Es una burla lo que ha hecho el gobierno estatal, sobre todo, no únicamente con los trigueros, con los maiceros, y no únicamente con los maiceros, sino la falta de un proyecto, una política pública para nosotros prever que sucedan situaciones de esta naturaleza. ¿Cómo le podemos hacer? Es muy fácil, hombre. Hay que ver una política pública para ver lo que tiene que ver con la comercialización de los del producto de las cosechas aquí de los agricultores sinaloenses. Eso es lo que se tiene que hacer. Ya sabemos el problema que se va a presentar el año que viene. Y yo siempre pongo ejemplos muy sencillos. Tú, padre de familia, si no quieres que te reclamen tus hijos a futuro, vacúnalos contra la poliomielitis. Es muy importante que lo hagas a tiempo. ¿Para qué es esta vacuna? Pues para que no tengan la polio. Así mismo, si no quieres que ellos tengan la tuberculosis o si se contagian de tuberculosis, no haya secuelas fuertes, pues hay que vacunarlos contra la tuberculosis. Y así sucesivamente. La prevención es lo mejor que existe en el mundo y esto se puede aplicar en la política, se puede aplicar en el deporte, pero también se puede aplicar en lo que tiene que ver el sector económico primario, sobre todo lo que tiene que ver la agricultura, no se diga la pesca y la ganadería. Pero no lo hacen porque hay mucha gente corrupta que a río revuelto ganancia de pescadores y muchas veces los que ganan más son los intermediarios, los que no arriesgan su dinero. Entonces, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Aquí tenemos algunos ejemplos que dice el PIB de México tendría un crecimiento total en el sexenio de 5.96%. O sea, si lo dividimos entre 6, un poco menos del 1%. O sea, muy pobre el crecimiento económico de México. Y aquí hay algunos ejemplos desde Miguel de la Madrid Hurtado. Fue antes de 1988, 82, 88. Es cuando más mal le ha ido a México. En su sexenio creció 3.09. Pero Carlos Salinas de Gortari, que tanto le echan, no sé por qué le echan tanto a Carlos Salinas de Gortari, porque es el presidente de la República que ha tenido mayor crecimiento económico, pero además él fue el que se animó a abrir las fronteras. Ustedes recordarán el Tratado de Libre Comercio, que hoy es el Tratado México, Canadá, Estados Unidos, el TEMEC, que nos ha ido bastante bien y gracias a ello pues hemos sobrevivido, ¿no? Esa es la realidad. Pero Carlos Salinas de Gortari tuvo en su sexenio un crecimiento económico del 26.86, después Zedillo 20.50, Fox 12.29, Calderón 8.61, Peña Nieto 11.59 y ahora la proyección es 5.96, menos del 1% anual. ¿Se acuerdan cómo renegaban la oposición? Que decían 2%, 2%, decían otra vez 2% está creciendo México en su Producto Interno Bruto. Y bueno, ahora pues estamos al 1%. Así, de repente cambiamos de tema, dice. Me mandan un mensaje y dice, maestro, le comparto con orgullo este momento tan especial en mi vida. Somos 129 millones de mexicanos, de los cuales 2.122 somos olímpicos.
16 somos olímpicos en la disciplina de taekwondo y una es olímpica, dice taekwondoín, orgullosamente guas. No, es un mensaje de Itzel Manjarres, que nosotros siempre ha sido nuestro orgullo. Mi hermano Alfredo Cuen Ojeda, que en paz descanse, la veía como una hija a ella. De tal manera que hace unos días asistió a la ciudad de Querétaro y tuvo un reconocimiento, ese World Olympians, dice, certificado de reconocimiento otorgado a Itzel Adeline Manjarres, así dice, ¿no? En reconocimiento de sus logros como atleta olímpico, dice, se le concede el uso de las letras postnominales OLI para señalar su rol permanente en la sociedad como atleta olímpico, viviendo y promoviendo los valores olímpicos. Eso dice el reconocimiento, la verdad, ¿no? Y firma precisamente servicios y atletas olímpicos, servicios a la sociedad. Felicidades a Itzel Manjarres, felicidades a la Universidad Autónoma de Sinaloa, su rector, el doctor Jesús Madueña Molina, por impulsar el deporte, porque hoy leí también algunos premios que tienen que ver con algunas disciplinas, hace unos días sobre matemáticas. La verdad que la universidad está bastante bien, así que felicidades. Rafael Morgan escribió en el Noroeste, me llamó la atención y ahí les va, dice, dice, una información que nos indica el por qué varios problemas que está sufriendo México es el obtenido por el World Justice, ¿no? La justicia mundial, ¿no? Sobre el índice global de Estado de Derecho, que ubica a México en el lugar 116 de 142 países. Hoy estamos amolados. Estamos amolados. 116 de 142 países estudiados. Un retroceso desde el lugar 92 calculado en el 2018. O sea que en el 2018 estábamos en el 92, no estábamos bien, pero hoy estamos peor en el 116, dice. El régimen de AMLO, dice, nos ha hecho caer 24 lugares en el contexto del cumplimiento de las leyes, tanto por el gobierno como por las instituciones y los ciudadanos mexicanos, con una calificación de 0.42. Oiga, estamos reprobados. 0.42, donde 1 es la mayor y 0 es la peor. México está por debajo de El Salvador y Guatemala, que ya es mucho decir. Si se está mal en Estado de Derecho, se está mal en seguridad, justicia y democracia. Es lo que estamos viviendo en este momento. También este reconocido columnista dice, otro récord que a mucha honra, dice, se está alcanzando en México es el de los déficits fiscales anuales, que lo vimos el día de ayer, que según el presupuesto de gastos aprobado para el 2024 sería del casi 5% del Producto Interno Bruto. Cuando hablamos nosotros de déficit en lo que es el presupuesto de egresos de la Federación, significa que se va a pedir prestado. Se va a pedir prestado, de tal manera que aquí el préstamo que se hizo para poder aprobar lo que es el presupuesto de egresos 2024, el que en un principio era proyecto, es el 5% del Producto Interno Bruto, es decir, casi 2 billones de pesos. Dicho déficit se va directamente a un incremento de la deuda pública que totalizaría alrededor de 17 billones de pesos, es decir, el 51.8% del PIB. ¿No? Cuando hablamos de estos 17 billones, ayer les comentaba que si esto lo repartimos o lo dividimos entre 130 millones de habitantes que tiene México, tendríamos que pagar cada uno para poder ayudar al país, al presidente, 130,000 pesos. Así que usted que nos está viendo, si es una familia de 4 o de 5, pues va a pagar alrededor de 650,000 pesos, ¿no? Entonces, de ese tamaño es el problema que tenemos aquí en México, de ese tamaño es la deuda y de ese tamaño, sobre todo en este momento, que están muy altas las tasas de interés, pues
los intereses que esto genera y que lo tenemos que pagar, pues es altísimo. Nada más para que tengan una idea todas y todos ustedes. Lo que pagamos de intereses por la deuda pública aquí en México es más que todo lo que se gasta en salud aquí en el país, que son alrededor de 0.9 billones y de intereses es 1.2 billones. En educación gastamos en todo el año, en todo, totalidad de toda la educación de México para poder soportar todo lo que son los proyectos de investigación, ciencia, tecnología, para los 36, bueno, son 34.5 millones de alumnas y alumnos que tiene el sistema educativo mexicano, gastamos 1.2 billones de pesos, pues nada más de intereses 1.2, gastamos más en interés. Por eso estamos como estamos. Imagínense ustedes esos intereses que de repente los invirtiéramos aquí en México en educación, en cultura, en deporte, en salud, en seguridad, en ayudar a los sectores productivos, a las MIPIMES, esos 5.5 millones de pequeñas, medianas, de micro, pequeñas y medianas empresas. ¡Qué chulada! Eso en automático habría más productividad en todos los sentidos y habría más bienestar aquí en México, desde luego, con el respectivo crecimiento económico a la alza, ¿no? Sin embargo, bueno, esto, el hubiera no existe y esa es la realidad. Y cabe aclarar que cuando llegó esta administración se debían 10.8 billones de pesos, era la deuda pública. Hoy me dicen que 17, yo pensé que eran 16. Entonces saquen su porcentaje, los que tienen por allí una calculadora. Otro punto, México tiene, según el Consejo Nacional Agropecuario, una superficie agrícola de casi 21 millones de hectáreas, 21 millones de hectáreas que podemos sembrar aquí en México, de las que solo 6 millones tienen sistema de riego. O sea, muy poco. Lo demás es, pues, que nos ayude el Dios Tlaloc, ¿no? Y aquí lo interesante es que de estas 6 millones de hectáreas de riego que tiene México, pues son como, si no me, a ver si dice aquí, pero yo recuerdo que son casi de 800,000 hectáreas de riego aquí y un poco más de 300,000 de temporal en el estado de Sinaloa, pero dice aquí, 6 millones tienen sistema de riego y el resto son tierras de temporal que dependen de las lluvias. Este ha sido el año más seco desde 1957, por lo que se espera una baja sensible en la producción ante la poca inversión en infraestructura hídrica y en los sistemas avanzados de irrigación. Este gobierno derrocha en Pemex lo que falta al campo para producir más y mejor. Bueno, tenemos problemas. Lo comentaba el día de ayer, México es el país más corrupto de la OCDE. Hijo de la fregada. No, bueno, ya, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Dice, Chávez, ratificado como presidente del Supremo Tribunal. El magistrado Jesús Iván Chávez Rangel fue electo por segunda ocasión como el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa para el periodo 2024. Lamentable esto, después de que hemos comentado aquí de que hay mucho nepotismo, de que este señor pues fue secretario particular del actual secretario de gobierno, que deja mucho que desear con acusaciones muy serias aquí en el estado de Sinaloa. Valiera nada. Dicen que también es compadre, pero no importa, pues cuál es el problema que sea compadre. El problema es que tiene a toda la familia metida en el comité ejecutivo y él no puede ser, no puede ser imparcial. Es parcial en todo, nada más recibe órdenes aquí del poder ejecutivo, es decir, aquí en Sinaloa no hay separación de poderes y esto es lamentable. Cuando esto se da, podemos nosotros transitar a una tiranía fácilmente, sobre todo cuando quien dirige esto es una gente perversa, ¿no? Entonces esto hay que tener mucho cuidado y es lo que se acaba de ver. Dice, carecen 41% en Nuevo León el acueducto El Cuchillo 2 al inaugurar por segunda vez el acueducto El Cuchillo 2 de Nuevo León. Autoridades revelaron un sobrecosto del 41%. Esa es la nota, 41% más de lo que se dijo, que aquí pasa mucho. De repente hacen un caminito y en el camino, pues hay sobrecostos. ¿No? En el camino dicen, vuelven a presentar de nueva cuenta el presupuesto y ahora va a costar el 50%. Hacen un puentecito y hacen lo mismo.
Y esto ya se está detectado plenamente. Priistas especulan sobre medidas del gobernador. Entre grupos políticos ha surgido versiones en torno a la medida impuesta por el gobernador Rubén Rocha Moya durante la visita de Claudia Sheinbaum Pardo, la visita que acaba de realizar, para que ningún funcionario acudiera a los eventos que encabezó en Sinaloa. Se dice que dicha advertencia llevaba dedicatoria para el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, para que no se acercara a la precandidata al evento en Topolobampo. Ante ello, se especula que ante la rebeldía de Vargas Landeros, el gobernador podría tomar represalias en contra del alcalde para que no sea reelecto candidato, aun cuando éste ha afirmado que para asistir le pidió parecer al Ejecutivo. Pues yo vi fotos de él, pero también vi fotos de Martín, de Martín Quintero, Ahumada Quintero, ahí el presidente municipal de Guasave, y de la presidenta Margot de Nabolato, también vi fotos, ¿no? O sea que no le hicieron caso. A lo mejor el que debió haber dado la orden no es él, sino a quien le hacen caso. No, pero bueno, no. Dice, trigueros preocupados tras 8 meses sin recibir el pago. Esto ya lo comentamos. Exhorta a Cuepris no ingresar a la playa de Olas Altas por alto nivel de contaminación. Hay mucha caca, dicen. O sea, mucho excremento, mucha agua negra. Y esto es perjudicial para la salud de los bañistas. Esto es preventivo también. Si esto ya en este momento, Mazatlán, que la verdad es algo hermoso, es la perla del Pacífico, amamos a ese puerto, pero el descuido de las autoridades, ¿no? Y lo peor del caso es que dicen que a lo mejor están equivocados los que hicieron los análisis. Espero que esto no pase como las encuestas, que vayan a pasar una feria para que tener el resultado que ellos quieren, ¿no? Ojalá y no, porque hay que cuidar la salud de las personas. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Bueno, y ahora sí, le entramos a esto del COVID-19 porque ustedes querían saber. Lo primero, tengo este dato, dice, los datos de Coneval indican que la población carente de acceso a los servicios de salud pasó de 20.1 millones de personas en el 2018 a 50.4 millones en el 2022. Perdieron el acceso a la salud 30.3 millones de personas. Ustedes recordarán cómo de manera incorrecta quitaron el Seguro Popular, entró el INSABI, fue un fracaso rotundo y hoy el IMSS Bienestar pinta igual. Lo peor del caso es que están descuartizando también los sistemas de salud estatales. Ya aquí dicen que el Hospital General, que por 80 millones no funcionó nunca cuando han pagado en medios de comunicación más de 500 millones de pesos el gobierno del Estado. La verdad es que ya lo van a entregar a la Federación y ya, se acabó, ¿no? Y el número de gente que no ha tenido atención médica, y el número de gente que no ha tenido acceso a los medicamentos, y el número de gente que no ha tenido acceso a una intervención quirúrgica a veces urgente, y el número de muertos, como en el COVID-19, que hubo mucho más muertos que lo que se esperaba debido al déficit que hay precisamente en lo que es el sector salud. Eso nadie lo nota, pues se murieron, pero cuando les toca a ellos, verá que lo resienten. Pero bueno, que se mueran los más pobres. Hay que disminuir la pobreza. ¿Cómo? Pues que se mueran, no, señores. Que haya crecimiento económico, que haya generación de empleo, que haya inversión privada, que haya inversión pública para que haya bienestar y salir de la pobreza. Pero no salir de la pobreza así como lo que presumen que de repente bajó el número de pobres. Bajó el número de pobres porque llegaron más remesas, bajó el número de pobres porque hay tales y cuales programas sociales, pero no bajó la pobreza extrema subió, el rezago educativo subió. O sea, la verdad que es algo temporal nada más. Hay que recordar que a la gente de preferencia hay que enseñarlos a pescar, eso dice la Biblia. No, hay que darles el pescado cuando es urgente, como por ejemplo lo que dice Xóchitl Gálvez en el sentido de que ella va a mantener los programas sociales que están en este momento en la Constitución, que por ningún motivo los va a tocar ni con el pétalo de una rosa, sino que él la va a respetar, pero quiere ir mucho más allá. No quiere que ese recurso que les llega a los adultos mayores lo gasten en la falta de medicamentos. No va a estar el recurso y va a estar el medicamento también. Entonces es algo que vale la pena comentarlo porque, bueno,
son expresiones de ella. Dice, preocupa limitada vacunación infantil. Nada más voy a decir aquí algunas cuestiones tienen que ver con el área de salud. Ya voy a entrar al COVID, espérame tantito, hombre. Dice, debido al alarmante deterioro en la cobertura de vacunación infantil en México, donde solo 26% de niños de 2 años tienen su esquema completo. Se avecina un huracán en categoría 5, como lo que llegó a Acapulco, categoría 5. No, alertó José Ignacio Ábalos, presidente del Consejo Directivo del Pacto de Primera Infancia. Hizo un llamado a Jorge Alcocer, el secretario de Salud, que nos haga maje, ¿no? Y a todas las autoridades sanitarias, así como a los legisladores, para implementar una estrategia de largo plazo, para evitar una crisis sanitaria, ¿no? Entonces dice, durante el foro de vacunación para la niñez, dice, sí podemos, organizado por 14 instituciones, reveló que solo el 40% de los niños de 1 año en México cuentan con el esquema completo de vacunación. Pues aguas, porque después yo les digo a los papás, revisen la cartilla de vacunación. Es cierto, bajó la cobertura porque todo el mundo nos dedicamos a lo del COVID-19, a atender la pandemia. Sin embargo, esto ya pasó. Hay que ponerse abusados, listos, para que no nos reclamen en un futuro nuestros niños. Imagínense que haya, pues, por ejemplo, una tuberculosis y que les deje problemas en los pulmones de manera permanente, o que haya, por ejemplo, poliomielitis por la falta de la vacuna y que les deje secuelas permanentes. Entonces, más vale prevenir que lamentar. Por ejemplo, el secretario de Salud aquí en Sinaloa dice, el aumento de los casos de tuberculosis en Sinaloa hay 1,500. Ahí está, pues, ¿para qué tanto brinco? Estando el suelo tan parejo, lo mejor es la prevención. Bueno, hay aquí un aviso que dice, cadena de farmacia, los primeros sitios para adquirir la nueva vacuna Pfizer contra COVID-19. Ya llegó, que debió haber llegado hace mucho tiempo, pero no hay tiempo que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Una vez dice que llegó a México el primer cargamento de la vacuna actualizada de Pfizer contra COVID-19. Esto fue el 15 de diciembre. Dicho biológico se encontrará disponible desde esta semana en las principales cadenas de farmacias del país para su adquisición. Entonces ya tenemos esto, ¿no? Y es importante. Dice, al menos 70,000 vacunas de Pfizer contra COVID-19 se ofertarán en el mercado privado a partir de hoy. O sea, ya lo vamos a tener en hospitales, ya lo vamos a tener también en farmacias, ¿no? ¿Cuánto vale la vacuna? Bueno, pues la vacuna en algunas farmacias a 840 pesos, otras 900 pesos, y en algunos hospitales fifís a 2,000 pesos, ¿no? Que es el mismo biológico. Entonces dice, México aprueba la venta de vacunas contra el COVID en farmacias. Dice, las versiones disponibles, uno se llama Spikevax de Moderna y el Comirnaty o Comirnaty. No sé. Comirnaty dice, este es de Pfizer. De tal manera que ambas vacunas no atacan a la variante Omicron, la que se encuentra circulando en la mayor parte del mundo. Entonces, es importante vacunarse. Hay gente que me ha llamado y me pregunta, oye, pero pues no tengo dinero. Pues yo le digo, en lugar de decirle, si quieres te presto, le digo, el gobierno tiene una vacuna, es la vacuna Abdala. No, también el Sputnik, que es rusa, pero es la Abdala la que está aquí en Sinaloa. Y la gente me pregunta, ¿y sirve? Claro que sirve. La cuestión es que la actualizada, que ya le llamamos nosotros de tercera generación, son estas que están llegando de las farmacéuticas Pfizer y Moderna. De tal manera que es importante que la gente se vacune y también lo haga contra la influenza. Esto es importante. Hay muchos problemas en este momento, problemas respiratorios, y estos problemas respiratorios a veces se complican con problemas bacterianos. Y bueno, la gente tarda en sanar. Usted que, por ejemplo, tuvo una gripa, a lo mejor tuvo el virus sincitial o sincicial, ¿no? Respiratorio, que esto se está dando o se está traslapando
con lo que es la influenza y con lo que es el COVID-19. Son muy similares los síntomas, los síntomas. Entonces es importante que en este momento se cuide y esté vacunado, porque la vacunación muchas veces no evita que te contagies, pero sí evita que te hospitalicen y a veces evita que te mueras, ¿no? Entonces más vale prevenir que lamentar, así que pues a vacunarse la gente, ¿no? Entonces esto es lo de salud. Si me dan unos minutos más, me gustaría platicar sobre algunas declaraciones que hoy se presentaron en los medios de comunicación. Ayer nosotros denunciamos la corrupción aquí del gobierno del estado en torno a la obra pública y tuve una conferencia bien bonita y muchos de ustedes lo escucharon, pero ¿saben que nadie reportó esto? Los columnistas, ninguno dijo nada. Está muy raro esto. No han de ver, yo creo que no supieron. Eso ha de ser. Pero, por ejemplo, en el debate del tercer piso dice, ¿y el aguinaldo? O sea, dice, los administradores de la UAS, dirigidos por el encargado de la rectoría Robespierre Lizárraga, fueron fustigados por el gobernador, ya que se gastaron los recursos para los aguinaldos de los trabajadores. El gobernador debió ordenar un ajuste para canalizar recursos del erario, dice, al pago de la retribución universitaria, ya que la administración se lo gastó, dice. Bueno, no tiene vergüenza este gobernador. ¿Qué le pasa, pues? Yo creo que a lo mejor hay demencia senil ahí, porque fue rector. Hay que recordar que la universidad tiene un problema en este momento de déficit financiero. Uno de ellos es porque el gobernador, yo no sé si en ese tiempo por la juventud o quería quedar bien con algunos trabajadores, firmó un convenio con el sindicato para que los trabajadores administrativos no pagaran impuestos. Por favor, se ve que, pues, que no sabe que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos a nadie exonera de pagar impuestos. De tal manera que lo hizo. El tiempo pasó. En este momento, de acuerdo a las auditorías que se han presentado en la universidad, ¿no? Han generado créditos fiscales y la suma de esos créditos fiscales son alrededor de 4.500 millones de pesos. Y todavía faltan años que lleguen a auditoría y sigan creando más créditos fiscales. Pero eso es por la irresponsabilidad del pasado. Deberían de hacerle un juicio político a este señor, ¿no? O sea, eso es una secuela grande en este momento. Y bueno, dice que aumentó mucho lo que es el presupuesto de egresos estatal para la universidad, porque está pagando parte de eso, está ayudando a la universidad. Pues sí, está ayudando a la universidad donde hay un fondo que ellos tienen en el gobierno para desastres, para problemas de esa naturaleza, que no los pueden gastar en otra cosa. Entonces, paga él, sí ayuda, porque paga, no sé, más de 100 millones de pesos al mes a lo que es el fisco, ¿no? Y de esos 100 millones de pesos, el 75%, creo que son 120 millones de pesos lo que pagan, el 75% se regresa a la universidad. Y bueno, esos 75 millones de pesos, bueno, ese 75% les sirviera mucho a la universidad, pero no, están esperando cacharlo el gobierno del estado. En cuanto llega, lo arrebata el gobierno del estado. ¿Qué ventaja tiene el gobierno del estado? Que este dinero que manda está etiquetado, no lo puede gastar en otra cosa. Y ese 75% que recupera lo puede gastar de manera discrecional, ¿no? Entonces, pues tienen esa ventaja. Es cuando dice que le aumentaron más de 1,000 millones. Ojalá, métalos al irreductible y entonces vamos a creer en el gobierno. Pero pues sabemos no qué es lo que está haciendo en este momento, pero aquí lo lamentable es este tipo de declaraciones que hacen, porque haz de cuenta que es una orden, tiene su cuarto de guerra ya en la Secretaría de Gobierno, llama a algunos, no, del noroeste, de Espejo, que ya los tienen en el cuarto de guerra, y a todo mundo le ordenan que meta de cuenta que es un injerto en su columna. Fíjense, el tercer piso dijo eso, pero también, por ejemplo, la Glorieta dice, y ya que hablamos de universidad, ayer el gobernador del estado fustigó, en las mismas palabras aquí, dice, a la administración de la UAS,
que por estos días dirige el encargado de Rectoría Robespierre Lizárraga por gastar el presupuesto para el pago de aguinaldo. Resulta que los trabajadores académicos universitarios no han recibido aún el pago. Y dice, a propósito de la UAS, a las autoridades de esta institución se les siguen abultando los procesos jurídicos en su contra. Pues son unos abusones. O sea, no hay separación de poderes. Tienen todo lo que tiene que ver el Poder Judicial completo. Tienen la Unidad de Inteligencia Financiera. Tienen la Fiscalía. O sea, es un abuso, ¿no? Esto se le va a revertir tarde que temprano. Tarde que temprano. Y yo estoy seguro de eso. Dice, son ya al menos 6 causas penales a las que se le da seguimiento en los juzgados en contra del de 2 veces suspendido Jesús Madueña Molina. Qué injustos son, qué barbaridad. La universidad estaba funcionando muy bien. Sedita estaba, pura calidad educativa. Y llegaron estos bárbaros, ¿no? Y a pagar porros, a inestabilizarla, a decirle, quítate, doctor Madueña, porque ahí tengo un ahijado que tú le ganaste cuando compitieron para la rectoría. Yo quiero que él entre así como echamos para afuera a Ferreiro. No, así lo mismo quiero aquí. ¿Para qué? Pues ya saben, lo que están haciendo en Culiacán, pues es una infamia, dice. Entonces, esto es lo que ellos, pero también Tomás Chávez, por ejemplo, dice, en la conferencia semanera de ayer el gobernador Rubén Rocha hizo una candente acusación a las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa, encabezadas por Robespierre Lizárraga, diciendo que se gastaron el dinero del aguinaldo de los maestros y trabajadores que él mismo les gestionó. ¡Qué hipocresía! Y que debieron haber guardado quincena tras quincena. Es una desviación de recursos, un delito penal, y no deben de decirle a los universitarios que no pagan porque les falta el recurso que les deben el gobierno federal y estatal. Además, también califica de ilegal la ratificación de Robespierre como el encargado del despacho de rectoría, y como no tiene atribuciones legales, el gobierno tiene que encontrar un resquicio para proporcionarles el dinero que necesitan para que los trabajadores no se queden sin aguinaldos. No, o sea, y luego dice, el que contraatacó es el dirigente del PAS, Héctor Melesio Cuen, que responsabiliza al gobierno. Mientras tanto, los universitarios, rehenes de este conflicto, enfrentan la incertidumbre y se vislumbra quien se interpondrá nuevas denuncias contra las autoridades de la UAS, ¿no? Entonces, esta es la infamia. Vean todo lo que sacan los periódicos. Y ayer duró casi 2 horas la conferencia de prensa. Nada de la corrupción de ellos, pero en esto del aguinaldo, no, lo que no dicen ellos es que la Universidad Autónoma de Sinaloa, y yo acabo de presentar precisamente una ponencia allá en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, ¿no? De una invitación que me hicieron como ex rector de la universidad, donde estuvimos varios ex rectores de otras instituciones de educación superior para comentar la experiencia que nosotros tuvimos cuando dirigimos la universidad. De tal manera que no podían creer lo que yo les estaba diciendo. No podían creer ellos que la universidad no tenga un fideicomiso. No podían creer ellos allí, y me lo dijeron. Es que no es posible, los números no dan. ¿Cómo están pagando una jubilación dinámica sin que exista un fideicomiso? Sin que haya un recurso que es producto de la aportación de los trabajadores y a veces del mismo gobierno. O sea, ¿cómo le han hecho? Y yo les digo, invítenme a una reunión y yo les digo, es haciendo política, gestionando, cabildeando, partiéndosela. Pero lo más importante es esa generosidad de los universitarios que en su momento dijeron, vamos a donar antigüedad. Y nos llevamos la jubilación de 25 a 35 años para que aguantara. Y junto con ello, la gestión y más gestión que se ha hecho desde entonces para poder pagar la jubilación dinámica sin que el trabajador aporte un solo 5, que es la única universidad aquí y se ha mantenido hasta el día de hoy. Debo decirle a la gente que nos esté escuchando que hay más de 5,500 jubilados en la universidad y que la nómina de jubilados son 2,300 millones de pesos el día de hoy. Es decir, se tienen que tomar esos 2,300 millones de pesos del subsidio ordinario que no vienen porque no se aporta para la jubilación de parte de los gobiernos estatal y federal.
Entonces, al tomar ese dinero para poder mantener la jubilación dinámica, que en su momento, cuando fui rector, dije primero muerto que perder esta prestación, la vamos a defender con todo, hasta las últimas consecuencias, que lo hemos hecho y lo hemos hecho hasta el día de hoy. Entonces, esos 2.300 millones de pesos que se toman siempre genera un déficit. Yo recuerdo cuando me tocó ser rector para octubre ya no había ningún 5. Y claro que en el presupuesto viene el aguinaldo, como lo dice el gobernador, pero se gasta lo del aguinaldo y se gasta el resto en esos 2.300 millones de pesos. No se lo roban, gobernador. Si usted roba, no significa que también aquí roben en la universidad. No hay que ser cochi, pero no tan trompudo. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, está bien que tenga los medios, ya lo corroboramos aquí. Está bien que le invierta mucho dinero para generar una percepción por la incapacidad que tienen, para generar una buena percepción mediante el trabajo, y no con publicaciones falsas que se hacen de manera permanente. Y también, como se los he dicho, algunas gentes ahí como Noroeste, como la revista Espejo y algunos programas de radio. No es la misma parir chayotes que recibir chayotes, siempre les digo eso. No, entonces, esto es parte de, y yo le digo, a lo mejor el gobernador no sintió ese esfuerzo que se hizo de parte de los trabajadores universitarios porque él no dio un día más a la universidad. Se jubiló a los puros 25 años, no dio un día más. Codo, ¿no? Y ni un día más dio. Pero eso sí, tiene 24 años cobrando la jubilación dinámica y dice que tiene 2 pensiones más y tiene sueldo de gobernador. Gana 10 veces más que Andrés Manuel López Obrador, yo creo, ¿no? Pero 25 años trabajó y 24 años cobrando la jubilación dinámica. ¿Quién aguanta esto? Ese dinero, ese déficit que hay, que dicen que se gastó en usted. Se gastó en Feliciano Castro, que trabajó 25 años nada más, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política, que no le dieron un día más de trabajo a la universidad como muchos universitarios, y que tienen 19 años él, usted 24, el 19, o el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, Ambrosio Chávez, que se jubiló a los puros 25 años, no le quisieron dar un día más, y ahora quieren venir a la universidad para meter al ahijado, para hacer lo que hacen ahí donde están. No, por favor. Pero esa es la respuesta para el pueblo de Sinaloa. Esa es la respuesta para tú que no conoces qué es lo que está pasando. No es que se roben. Es muy perverso decir que se están robando cuando ellos conocen el motivo del por qué hay déficit financiero. Sí, entonces esa es la realidad. Y lo único que quería el señor gobernador cuando ordenó al Congreso del Estado que violaran la autonomía universitaria, que a la hora de hacer una armonización de la Ley General de Educación Superior con respecto a la local, violaron flagrantemente la autonomía universitaria. Entonces eso, pues lógicamente que no se vale. Y querían que los universitarios se cruzaran de brazos, pues se amparó el señor rector para defender a su comunidad universitaria tal y como debe de ser, y a pesar de todas las presiones que hizo usted, no se dobló el señor rector, ¿no? Entonces, esto es una calamidad. Yo no sé qué tipo de trastorno sea, pero es algo muy fuerte lo que está pasando aquí en el estado de Sinaloa. Y como se amparó, condicionó que se quitaran los amparos. Esa es la condición prácticamente que puso. Y como no quiso el señor rector, porque tiene que defender la autonomía universitaria, se vino el ataque personal para cada uno de los funcionarios. ¿Aprovechando qué? Que tiene todo el Poder Judicial, que tiene el garrote, y que yo espero que esto tarde que temprano se va a acabar, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, esa es la explicación para la gente, porque ellos dicen, no se dejan auditar, y una bola de gentes ahí que son incluso universitarios, ¿qué deberán o qué ocultarán? Por favor, claro que la universidad está auditada hasta el 2023, pero quieren meterse donde no deben. ¿Por qué? Porque la Auditoría Superior de la Federación es quien audita el dinero federalizado. Y ustedes, en aras de tener recurso económico propio para manejarlo discrecionalmente, ya que ustedes se lo autoauditan, se lo audita la Auditoría Superior del Estado, que es de ustedes, ¿no? Utilizaron puro dinero federalizado para la universidad.
Y lógicamente quien audita es la Auditoría Superior de la Federación, pero ustedes se quieren meter algo que no les compete, pero pagan los medios de comunicación para generar una percepción, ¿no? ¿Qué deberán? ¿Algo ocultan? ¿Son corruptos? ¿Para qué? Porque generan una percepción de corrupción, que son gentes malas los que dirigen la universidad, para que cuando pongan a sus ahijados aplaudan y no digan nada, como lo hicieron en Culiacán. Qué desgraciados son y cómo atentaron contra la democracia en Culiacán, ¿no? Alguien que de la mano hicimos campaña junto con el propio gobernador. Y resulta que tomaron una decisión de poner un ahijado y lo sacaron. ¿Por qué? Bueno, porque no hay separación de poder. La gente ya sabe, yo quisiera explicar a más detalle, pero para qué, ya se me acabó el tiempo. Aquí me sacaron la tarjeta roja y bueno, es parte de lo que, para que más o menos tengan una idea. Los impuestos, eso que genera el crédito fiscal, lo firmó el actual gobernador cuando fue rector el 14 de febrero de 1995. Y en los 70 nosotros nos dimos la jubilación, donde ellos estaban allí presentes. Pues ahora, bueno, se olvidó, pues se les olvida las cosas, pues se les olvida, ¿no? Y bueno, eso es lo que pasa y es parte, ¿no? Y hoy quiere salir como El Salvador, dice, es que yo quiero ser el héroe del aguinaldo, yo se los voy a dar, universitarios. Pero primero denigran a la universidad, demandan a la universidad, ¿no? Dicen que los maestros venden calificaciones, dicen hasta lo que no, cuando los delincuentes son ellos, ¿no? Indudablemente. Entonces, esto es lo que pasa. Y bueno, ayer dije que era una mala copia del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque de repente a los productores agrícolas les quita este programa, y se los voy a dar directamente. Yo soy el héroe. Y aquí dice, no, pues después de denostar a la universidad, no, yo les voy a dar el aguinaldo. Ese aguinaldo le corresponde a la universidad, viene desde la federación, hombre. Los paripazos vienen desde la federación, pero mediante los medios de comunicación quiere aparecer como un héroe. Es odiado el gobernador dentro de la comunidad universitaria. Si no, hagan una encuesta. Yo ayer enseñé una encuesta, cómo viene en caída libre precisamente por ese acoso para con la universidad. Tenía casi 80 puntos hace un año, hoy tiene 49 puntos, ¿no? Y ese dinero que le paga a las encuestadoras para que lo saquen en primero, segundo, tercer lugar, lo deben invertir en salud, en comunicación, no, bueno, en comunicación no, pero sí en educación, ¿no? Y en otros puntos como el deporte, la cultura, ¿no? La seguridad, entre otras cosas. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros y la verdad que esto es parte, ¿no? Entonces, y ahora nos encontramos, dice, sin hacer el mismo ruido. Hasta ahora parece que también en la Universidad Autónoma de Occidente hay una pandilla que también se cree dueña de las instituciones públicas, o al menos una persona señalada de eso, la actual rectora Silvia Paz Díaz Camacho, desde que nombraron al que será nuevo rector de la UDO. Pedro Flores Leal, muchos trabajadores y docentes linces han reclamado que el proceso de selección fue mero dedazo de la rectora, pues dicen que no era mejor perfil que Ezequiel Avilés Ochoa, otro candidato. Yo le digo a Adrián López, debería de enjuagarse la boca cuando va a hablar de la doctora Silvia Paz Díaz Camacho. No, usted no le llega ni a los talones, ni en principios, ni en valores, ni ella recibe chayote, ni cosas por el estilo. No, debería de ser más respetuoso. Así le dice pandillas a todos los de la universidad, al rector y todos. Usted no es nadie para denostar de esa forma y ser grosero con las autoridades universitarias. Y defiendo la UDO, porque yo también siento la universidad, porque es de una u otra forma la educación pública, es una universidad autónoma, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Se animan a todo porque el gobernador le dice, yo los defiendo, si tienen créditos fiscales yo se los condono, y aparte la lana que le voy a dar. Y ustedes vayan y ofendan a la universidad a algunos maestros, que al cabo yo consigo que si los corren, los vuelvan a reinstalar otra vez. Entonces, esto es parte de lo que hay, y en la que viene el día de mañana nos vemos. Y vamos a hablar, a ver de qué hablamos, vamos a hablar de otra cosa. A lo mejor de la corrupción vamos a hablar, pero me llamó mucho la atención que estos columnistas no hayan tomado ni un renglón de la conferencia de prensa que tuvimos ayer, donde se demuestra, porque ahí ustedes recordarán que Línea Directa,
los noticieristas, ¿no? Y prensa escrita, cuando hay una demanda, apenas se presenta, dura un minuto cuando ya está el Twitter de ellos. Ya está. Y nosotros ya tenemos semanas que presentamos en la Fiscalía General de la República la corrupción en la obra pública aquí del gobierno del Estado y nada hasta el día de hoy. Bueno, es casualidad todo. Pues muchísimas gracias por su atención. Si Dios quiere, con el favor de Dios, nos vemos el día de mañana.